Señor Jesús, amados hermanos, pues la palabra de Dios dice que donde está dos o tres congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. Entonces quiere decir esta noche está más que eh, en abundancia, en redundancia, Dios nos viene dando el respaldo con su presencia en esta reunión. Y nuestra hermana Katy ha tocado la responsabilidad cristiana frente al prójimo. Y el tema que estoy por desarrollar es justamente, es algo similar. ¿Qué significa o qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Eh, Cada uno de nosotros queremos que Dios nos dirija de acuerdo a nuestra manera. Pero sin embargo, la Biblia sí toca un tema interesante, lo que Dios es, su deidad, su poder, su soberanía también de una manera singular. Eh, la Biblia habla que Dios es amor, lo respalda primera de Juan 4:8, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también habla que Dios es justo, Dios es justicia, porque también dice, está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Y esto lo dice en Hebreos 9:27. También a la vez habla que si nosotros tuviéramos en poca una salvación tan grande, el peligro inminente a que nosotros afrontamos en Hebreos 2:1 al 4, dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y voy a tratar de hacer la reflexión en Marcos capítulo 9:19. Cuando hablamos de Marcos, el Padre eh, frente a Jesús, primero frente a los discípulos, frente a un hijo posesionado por espíritu malo y mudo. Y en este capítulo, yo creo que ustedes lo pueden leer en casa, del Marcos 9, del 14 al 29. Pero en muchos casos, hoy en día la ciencia, la tecnología nos ha ganado ya. Es difícil creer que un creyente esté estudiando la palabra de Dios porque todo nos da ya procesado. Y eso, pues, todo aquello que ya no es la esencia, la sustancia, no hace tanto efecto. Pero si nosotros empezáramos a escudriñar la palabra de Dios, sí va a dar un efecto multiplicador porque Dios nos va a hablar a través de ella. Y es muy interesante cuando tocamos Marcos capítulo 9. Por un lado, Jesús deja a 9 discípulos para de los 12, 3 los lleva, los comisiona, los
escoge y los lleva a un monte alto para transfigurarse, para mostrarse y para revelarse su divinidad frente a estos tres varones, Pedro, Juan y Jacobo, y atestiguado por dos de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, que representa la ley, y también Elías, la justicia de Dios. Y esto, un momento de revelarse a sus discípulos de que Él es la verdad y tiene el respaldo divino para que pueda, después de esto, ser crucificado y resucite, pero ya no en la forma natural como un ser humano más, sino un Dios divino. Un Dios, siendo Dios, necesitaba ser glorificado. Y la facilidad para los discípulos a ver tanta majestuosidad, tanta gloria, ya querían quedarse, pero tenían que descender nuevamente a reunirse con el resto de los discípulos. Y qué lamento, ¿no? Cuando regresa al encuentro con los discípulos, encuentra un problema sustancial, una disputa de la multitud de gente, más los escribas, y frente al Padre posesionado su Hijo del espíritu malo y mudo. Como es lógico, Jesús rápidamente preguntó, ¿qué disputáis con la gente? Pero el padre del muchacho se acercó y le dijo, Señor, hemos traído a mi hijo para que sus discípulos lo sane, pero no los ha sanado. Y Jesús, quiero creer en este momento en qué situación de, de, ¿cómo decirle? De impotencia no, de molestia tampoco, pero sí de saber de que tanto tiempo han estado juntos y llega con unas palabras de increpar y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Es como decir, en nuestros tiempos al grupo de oración cristiana ya tenemos 4 años. ¿Y cuál es el resultado de nuestra presencia como creyentes, como hijo de Dios, frente a este ministerio de intercesión, de sanidad? Estaremos, la pregunta, en la misma condición de en ese momento de la presencia de los apóstoles, perdón, de los discípulos, frente a la multitud de gente. Fíjese, hermanos, cuán importante es partir bajo la dirección, bajo la dependencia del Señor, donde hay una necesidad imperiosa que nosotros no podemos hacer cualesquiera sea el trabajo para el Señor a nuestra manera, porque el padre del muchacho
lo llevó donde los discípulos, porque él ni se daba cuenta que estaba en lo correcto. Él creía que los discípulos podían ejercer también la sanación, porque Jesús, al momento de llamarlos, los capacitó, les proveyó de herramientas y les dio autoridad para que en su nombre pueda reprender espíritus malos, sanar enfermos. Y eso lo dice la Biblia. Pero ellos no han estado en capacidad de afrontarse, encontrarse con, digamos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus rebeldes que requiere otro trato de trabajo espiritual. Y esta vez los discípulos salen desaprobados y, y justo Jesús le dice, ¿dónde está el muchacho? Tráemelo. Pero en ese momento el padre del muchacho estaba en la capacidad de determinar si se quedaba con su gente, porque su gente tenía su manera de que, y su creencia, su credo, sus dogmas, cómo debía justamente ser sanado las personas, porque había leyes que ellos que necesariamente exigía que se cumpla bajo las normas de la ley. Pero Jesús había traído una forma sencilla, sin ajustarse a las tradiciones, a las costumbres, sino que trajo un mensaje nuevo, un mensaje del reino de los cielos que, que se debía desplazar porque Él era el Señor justamente de todas estas. En ese momento Jesús, al decir, oh generación incrédula, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está reclamando? Que en cuanto a la sanidad, Jesús exige que la gente tenga fe, crea. Es lo que está exigiendo, porque la sanidad no sana solo. Jesús no sana solo a la gente, exige que la gente tenga fe, que tenga una voluntad genuina. El buscador, el padre de familia, tenía que tener un deseo mayor que simplemente un protocolo. Él tenía que determinar una dependencia, una creencia tal que Jesús podía obrar en su hijo dependiendo de él. No le dijo que lo voy a sanar. Y le dijo, ¿dónde está el muchacho? Tráelo. Y le miró al padre y dice la escritura, pero el padre tomó una decisión, un adelanto, salió de esa gente que creía su manera, ajustándose a la manera de Dios. Y tuvo que al mirar, le dijo, cuando vio que su hijo, justamente que Satanás tenía aprisionado bajo su manto, bajo su poder, estaba bajo su dependencia. Y cuando vio a Jesús, prácticamente tembló porque no quiso enfrentarse al maestro porque es superior y también es su Señor de toda la creación. Y
Y tuvo que tomar una actitud el padre y decirle, Señor, ayúdanos, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le contestó, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Implica que cuando Dios, no solo se preocupa en la sanidad de la persona, porque también Él quiere la salvación de la persona para la vida eterna y que su gloria pueda manifestarse a través de ellos como un testimonio. No quiere compartir con nadie su gloria, sino recordarán cuando Moisés a camino a Canaán y el pueblo tuvo sed y el pueblo pidió aguas para que calmen su sed y Dios le ordenó a Moisés diciéndole, anda a la roca y pida, suplícale que te dé agua. Pero Moisés, como en las veces anteriores, le dijo, golpea la roca, pero en esta vez no le escuchó correctamente ese mandato. Fue y golpeó y la roca prácticamente brotó todo el líquido, toda esa agua que se requería justo para que pueda calmar la sed de la gente, sus animales. Pero Dios le dijo, Moisés, no te glorificaste y no permitiste que me glorifique delante de ellos. Y tuvo una consecuencia. La consecuencia es que no entró a repartir la tierra de Canaán. Es necesario que nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios porque es posible cada uno de nosotros queremos que Él nos sane a nuestra manera. Tenemos en el grupo de oración buen número de peticiones con sus nombres de prácticamente eh, anotados, pero lamentablemente solo hizo su petición y lo dejó ahí hasta ahora. No sabemos quiénes son sus patrocinadores. Entonces creen que Dios está obligado a través de la oración de nosotros o nosotros estamos obligados a que ellos se sanen, pedirle, clamarle por la sanidad sin saber, ni siquiera no los conocemos. Y Dios quiere que nos ajustemos a su manera, no a nuestra manera. Para recibir la sanidad, Dios quiere sanarnos, pero dice que el buscador tiene que tener una voluntad auténtica, un deseo genuino, ferviente, porque la sanidad también es para la salvación y para la gloria de Dios. La persona interesada tiene que ser genuino en lo que él quiere, tiene que preocuparse.
porque de otra manera el Señor sí puede, soberano, puede sanar, pero cada uno de los que estamos acá, si algo quieren del Señor, que Dios supla, le conteste, que le dé respuesta a lo que está pidiendo, tiene que ser genuino lo que busca. Y quiero terminar, yo no sé cuánto tiempo ya he hablado, con un testimonio corto. Cuando eh, después de estar acá como 3 meses, retorné a Estados Unidos. Y de ahí me avisaron que T.B. Joshua venía a Perú a hacer una cruzada de oración. Entonces, pero en ese momento yo estaba con el oxígeno y tenía ciertos problemas también ya físicos luego de tantos años. Me avisaron que era un hombre de Dios, que tenía un poder extraordinario usado. Entonces me pasaron la voz y me dijeron que si me escribía o no para esa cruzada. Yo le dije que sí. Y luego de estar ya, haber retornado a Estados Unidos y nuevamente pretender venir, y le digo a mi hija, hija, voy a ir a Perú, necesito que me compres mi pasaje. Mi hija me dijo, papá, me estás hablando de broma, ¿verdad? Me dijo. No, le dije, quiero ir a Perú, pero yo creo que tú no me quieres, eres un poco egoísta, tú sabes lo que me ha costado esta máquina para que viajes y todavía no he cumplido de pagar. Sí, lo sé, le dije, pero quiero ir a Perú, no sé, en cualquier forma. Me dijo con mucho respeto, mi hija mayor se despidió y cerró su puerta. Y se fue al día siguiente a trabajar. De repente me llama de su trabajo, papá, alcánzame tu número de tu pasaporte, estoy comprando tu pasaje, no vaya a ser que te mueras y tenga cargo de conciencia. Y yo pude viajar, ahí está mi hija, es testigo. Fuimos el primer día para que T.B. Joshua orara el 23 de septiembre del 2016. Frente a nuestros lados había mucha gente con oxígeno, con bastones, sillas de ruedas, pero es verdad que hubo sanidades y milagros en mucha gente, pero tampoco no todos fueron sanados. Y, pero yo tuve ese privilegio porque aunque yo no me ajusté estrictamente a los diseños del predicador que tenía que sujetarme, pero a mi lado estaba un joven que él hacía las veces mío, tratando de atraer al profeta para que ore, para que venga a la parte donde estábamos mucha gente. Y cuando llegó de repente, el profeta volteó, me dio justamente en mi espalda unos toques y empecé a botar todo de mi estómago, todos los desperdicios. Eh, y eso fue
en ese momento era determinante si yo lo creía o no lo creía, porque él cumplió como hombre de Dios a orar por mí. Ahora dependía si yo tenía fe o no. Y si creía, de qué manera creía en un Dios poderoso, dependiente, donde yo debo depender de él, someterme, creerle de todo y creer en mi sanidad. Y eso es lo que yo lo hice. En el transcurso de los meses de la semana, por un lado, fui sin oxígeno, llevando mi maquinita todo a mi casa. Pero en mi casa era lógico pensar que si la, el mandato médico era que yo no debía dejar mi oxígeno las 24 horas para poder justamente mantenerme con vida. Pero yo prácticamente me rehusé a someterme al mandato. Y en casa también me reclamaron, y no solamente ya mi hija, parte de la familia, que yo era irresponsable. Y eso es lo que ha sucedido exactamente con el padre de la familia, del padre del hijo poseído. Él tuvo que apartarse, dar un paso adelante y ajustarse a la manera de Jesús, a la manera como él obraba, a la manera de que él exigía que la fe era justamente dar un paso adelante, dejando todo atrás y creer solo en él, y creer solo en él para que haya sanidades. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando oraron por mí, mi sanidad fue progresivo. Yo tuve que tomar una decisión. Si use el oxígeno, si sigo usando el oxígeno, no pasa nada. O dejaba el oxígeno. Tuve que tomar una decisión de que el siervo de Dios oró por mí y le creí. Y justo ahí es que mi fe se perfeccionó y pude estar hasta 2020, de 2016, sin usar el oxígeno para nada. Un testimonio viviente. De ahí lo que hoy es, Dios es soberano, no respondo, pero Dios me ha mostrado que Él es poderoso para aquellos que están enfermos, pues solo Él sana. Y si usted y yo queremos sanidades, tenemos que ajustarnos a su manera, no a la manera nuestra, porque a nuestra manera es un egoísmo. Puede ser uno aplique sin darse cuenta, ajustándose a las tradiciones, a lo que hemos aprendido de nuestros padres, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que si puedes creer, al que cree todo es posible. Y tener fe en Dios significa una dependencia total, absoluta. Significa que hay una condicionante, hacer una evaluación de mi estado espiritual. Si soy pecador o no. Debo admitir si soy pecador. Si soy pecador, debo arrepentirme y decirle, Señor, y confesarle mis pecados. Ahí justo empieza
la justicia de Dios a cumplirse, de que el justo por la fe vivirá. Sé que me he pasado de hora y que el Señor los bendiga. Está en usted, amado hermano, como yo hice una decisión de que si oró por mí, si oramos por usted, tiene que crecer en la fe, y la fe es al leer la palabra de Dios, al tener comunión con Dios, que va desarrollando solamente creyendo en Él, hasta que cualquier momento usted llega a la plenitud y puede dar un salto adelante a aquellos que sufren de los problemas renales, problemas diabetes, problemas eh, terminales. ¿Qué importa la enfermedad? Porque yo no, yo solamente tenía del pulmón un cuarto de pulmón, nada más. Con eso vivía y con eso vivo. Y por la gracia de Dios, para Dios nada es imposible. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirme desarrollar en estos momentos. Señor, ayúdanos a darte la prioridad de nuestra vida. Entender de que tú eres el Señor dueño de todo. Tú puedes sanarnos, Señor, bajo tu soberanía en cualquier forma. Pero tu palabra da, Señor, un requisito. Padre Santo, no es como nosotros pensamos a nuestra manera. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a entender como a los discípulos, Señor, que tú eres real. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos, que un día podamos, Señor, pronto, que el grupo de oración cristiana rebase de peticiones, que no haya espacio, haya sanidades y milagros. Y eso, Señor, está en este bruto, en este talento de asistentes, Señor, mis hermanos, con dones ministeriales, Señor. Úsanos, Padre, pero también úsanos de acuerdo a la soberanía tuya para la predicación del reino, y también, Señor, la bendición para mucha gente a través de las sanidades y los milagros. En el nombre de Jesús. Amén.